Ecuaciones diferenciales de orden superior. A lo largo de este capítulo vamos a estudiar cómo resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. No van a ser ecuaciones de cualquier estilo. Tienen que tener una forma muy específica como se van a estudiar en los métodos que vamos a ver. En la sección 3.1 vamos a hablar de una parte teórica que va a sustentar todo lo que veremos posteriormente. En la sección 3.2 veremos un método para resolver algunas ecuaciones diferenciales que se conoce como el método de reducción de orden y será para ecuaciones diferenciales de orden 2. Secciones 3.3, 3.4 y 3.5 nos van a permitir encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden superior. Pueden ser básicamente de cualquier orden. Sobre la teoría se podría resolver cualquiera de estas ecuaciones. Sobre la práctica, pues vamos a ver que entre mayor sea el orden, un poco más trabajoso puede llegar a ser encontrar la solución. La 3.6 tiene que ver también con algunas ecuaciones, pero en este caso son ligeramente diferentes. Ya vamos a ver alrededor de la 3.7, vamos a mirar métodos para resolver ecuaciones de orden superior no lineales. Y estas ecuaciones no lineales básicamente se van a resolver una por reducción de orden, es un camino para ecuaciones de orden 2 pero ahora no lineales. Y en un segundo método vamos a estudiar una aproximación a través de polinomios finitos de Maclaurin, mirando más o menos una serie de Maclaurin asociada, y ya miraremos entonces cómo establecer una solución aproximada. Sección 3.8 tiene que ver con modelos de sistemas masa-resorte, bastante interesantes. Y la verdad va a ser el tema central del tercer examen, podríamos verlo así. Sección 3.9 tiene que ver con problemas de valores de frontera y estudiaremos algunos modelos como deflexión de vigas. La 3.10 no está incluida dentro de los temas que vamos a ver nosotros. Vamos a ver alguno que otro modelo de la 3.11 y luego tendremos la 3.12 que viene siendo resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, esta primera parte del capítulo es una parte bastante teórica, por lo cual yo recomiendo que hagan ustedes un resumen en casa, bien, a medida que vayamos avanzando, o también que lo hagan posteriormente, después de ver este tema. Pero es importante que hagan ese resumen, porque es una componente teórica bastante importante para lo que va a ser el desarrollo de todo el capítulo. Entonces, bueno, empecemos con esta sección 3.1 y vamos a hablar entonces de ecuaciones lineales de orden superior. Las ecuaciones lineales ya las presentamos anteriormente en la sección 1. Bueno, en el capítulo 1, sección 1.1 o 1.2. Y básicamente una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden que sea lineal tiene la siguiente forma. Bien, tenemos acá una función a sub n por la enésima derivada más una función a sub n menos 1 por la derivada de orden n menos 1, etcétera, así sucesivamente, hasta llegar a sub 0 por y igual a una función g de x. Si tenemos un PBI planteado de enésimo orden, entonces vamos a necesitar n condiciones desde la función hasta condiciones sobre la derivada de orden n-1, todo evaluado en el mismo valor, ¿vale? Esto será un problema de valores iniciales de enésimo orden. Cuando tenemos que la función g de x es 0, vamos a decir que es una ecuación diferencial lineal homogénea. Y cuando sea diferente de 0, diremos que es no homogénea. Bien. Bueno, directamente introducimos acá una versión del teorema de existencia de unicidad que se estudió en la sección 1.2. Pero, si recuerdan ese teorema, esa versión de ese teorema, era para ecuaciones lineales de primer orden. En este caso podemos trabajar con una ecuación diferencial lineal de cualquier orden, ¿vale? De orden superior, básicamente. ¿Qué es lo que necesitamos para que un PBI como el que tenemos acá planteado tenga solución única?
Bien, lo que debe ocurrir básicamente es que cada una de las funciones coeficientes, desde a sub 0 hasta a sub n, y la función g de x sean continuas sobre un intervalo, un mismo intervalo i. Y además que la función a sub n, la que vendría siendo el coeficiente principal, sea diferente de 0 para todo x en dicho intervalo. Bien. Si eso se cumple para esas funciones, entonces tomando x igual a x sub 0, cualquier punto dentro de ese intervalo, vamos a tener que existe solución única para ese PBI planteado sobre x sub 0. Bien. Entonces veamos un par de ejemplos. Recordemos, necesitamos que las funciones coeficientes sean continuas en un mismo intervalo y también necesitamos que la función coeficiente principal no se haga cero para ningún valor dentro de ese intervalo. Bien, dicho esto, entonces veamos un par de ejemplos. Entonces, primero, establezca si el PBI vamos a poner acá un PBI. Vamos a escribir lo siguiente. Coseno de x, y segunda, más la tangente de x, y prima, más 1 sobre x más 1, y igual a, pongamos seno de x, con las siguientes condiciones. Es de segundo orden, entonces vamos a poner aquí condiciones alrededor del 0, por ejemplo. Entonces, vamos a decir, bueno, y de 0, pongamos que esto es 1, y prima evaluado en 0, no sé, que sea menos, que sea 2, y básicamente tenemos ya estas dos condiciones. PBI de segundo orden solo requiere dos condiciones. Vamos a establecer si este PBI tiene solución única. No vamos a hallar dicha solución. Vamos a analizarlo a través del teorema de existencia y unicidad. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el teorema de existencia y unicidad? Para que esto tenga solución única en 0, ¿cierto? Básicamente el PBI está planteado en 0. Necesito encontrar un intervalo alrededor de 0 donde todas estas funciones, coeficientes, la función coseno, la función tangente, 1 sobre x más 1 y la función seno de x, todas estas funciones sean continuas en ese intervalo y además que la función coeficiente principal, en este caso la función coseno, no se haga 0 en ese intervalo. A ver, qué sé yo. Pensemos en algunos intervalos y ustedes me dicen si en ese intervalo tiene solución única o no. Entonces, por ejemplo, si yo propongo, a ver, voy a proponer acá algunos intervalos. Vamos a convertir esto en una pregunta de selección múltiple. Y ustedes me dicen en cuáles de estos sí tiene solución única y en cuáles no. Bueno, en cuáles se garantiza que hay solución única a través del teorema de existencia inicial. Ahora voy a poner acá el intervalo desde menos pi a pi, el intervalo de 0 a pi medios, el intervalo desde menos 1 a 1, el intervalo, a ver, vamos a poner desde pi tercios hasta pi cuartos. Vamos a poner acá el intervalo desde menos pi sextos hasta pi medios. Y finalmente, no sé, vamos a poner el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, quiero que me digan, ¿en cuál intervalo hay garantía de que hay solución única y por qué? ¿Y en cuál no y por qué no?
Profe, una pregunta. El único que no podía dar cero era la principal, que es coseno de X. Sí, señor. Es el único que debe ser diferente de cero en el intervalo. ¿Qué dicen, muchachos? Profe, pero es que como que en todos, o la tangente, digamos, la B podría ser, pero la tangente es indefinida en pi medios, ¿no? Y la C podría ser, pero Pero es quedaría 1 que, sobre cero. pero es que están abiertos, no los cogen. Sí, están abiertos, ¿no? No. Por ejemplo, tangente en el B no tendría problema porque igual no toma el pi medios. O sea, tangente es continua de 0 a pi medios. F no sirve. A ver, pero quiero que me digan por qué. Por ejemplo, F, ¿por qué no sirve? Porque tiene asíntotas en esos intervalos. ¿Quién tiene asíntotas? Sean más específicos. La tangente tiene, o sea, no es continuo el dominio de la tangente en ese Vale, intervalo. no es continua en ese intervalo, por ejemplo, la tangente. Por ejemplo, 1 sobre x más 1 es discontinua en menos 1, que también está en ese intervalo. Entonces, tampoco me sirve, ¿cierto? Basta con que alguna sea discontinua. Además, el coseno se hace cero un montón de veces acá. Entonces, en la, en la F, nada. Ahí no hay garantía de solución única. A ver, sigan diciéndome otros intervalos y por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? El B serviría. El B serviría. Y el A no, porque coseno de en pi medio da cero y en menos pi medio también. Perfecto. El A no sirve porque coseno se hace cero en menos pi medios y en pi medios. Bien, y la función coeficiente principal debe ser diferente de cero. Bueno, el A no sirve. A ver, la verdad es que el B no sirve, pero quiero que me digan por qué. Ahí les paso ese dato. El B no sirve. Explíquenme por qué. Tal vez cuando ven el B, miran que todas las funciones son continuas en el intervalo de 0 a pi medios. Sí. Que la función coeficiente principal es diferente de 0 para todo valor en el intervalo. Sí. Pero es que hay un problema allí. Que el 0 no está en ese intervalo. ¿Verdad?
Y algo importante es que para que el PBI tenga solución, el valor donde está definido el PBI es un punto del intervalo, ¿vale? Es un punto del intervalo. Es decir, que el 0 no hace parte del intervalo de 0 a pi medios abierto, por lo tanto, allí no tiene solución única ese PBI porque el punto de 0 a pi medios ni siquiera está en ese intervalo. Por la misma razón, el D tampoco sirve. ¿Por qué? Porque el 0 no hace parte del intervalo de pi tercios a pi cuartos. Bueno, de hecho está mal escrito este intervalo. Debería ser de pi cuartos a pi tercios. De pi cuartos a pi tercios. El 0 no hace parte de ese intervalo. Y allí las funciones pueden ser continuas. Todas. Puede ser que la función coeficiente principal esté bien definida y que sea diferente de 0 en ese intervalo. Bien, pero es que el punto donde se está definiendo el PBI no hace parte del intervalo. Entonces, de menos 1 a 1, ¿cómo funciona allí? ¿Qué pasa de menos 1 a 1, muchachos? A ver, de menos 1 a 1, todas las funciones son continuas, ¿verdad? Tengan en cuenta que pi medios es como 1.50 y algo. Es 1.50 y algo. Es decir, que tangente, por ejemplo, es discontinua en pi medios en 1.50 y algo, en menos pi medios, que es menos 1.50 y algo, ¿vale? Entonces, la función tangente es continua de menos 1 a 1, la función 1 sobre x más 1 también, la función seno de x también, la función coseno de x es continua de menos 1 a 1 y además es diferente de 0 en el intervalo de menos 1 a 1, ¿vale? Entonces, este me serviría como un ejemplo para un intervalo en el cual este PBI tiene solución única. Entonces, sí, como les digo, si hay que establecer que este PBI tiene solución única, básicamente lo que hay que hacer es evidenciar un intervalo donde se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad. Bien, y uno podría parafrasear eso. Decir, bueno, en el intervalo de menos 1 a 1, la función coseno, tangente, 1 sobre x más 1 y seno son todas continuas. Además, la función coseno es diferente de 0 para todo x que está en el intervalo de menos 1 a 1. Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que este PBI tiene solución única. Bien. De forma análoga también nos sirve de menos pi sextos a pi medios, ¿no? De menos pi sextos a pi medios también nos sirve. También es un intervalo donde hay solución única. Si tuviéramos desde menos pi medios a pi sextos, es decir, cambiando como un poco este intervalo desde menos pi medios a pi sextos, ahí sí nos sirve. ¿Por qué? Porque de menos pi medios a pi sextos está menos 1. Y menos 1 es un punto de discontinuidad para esta función 1 sobre x más 1. ¿Bien? Creo que más o menos puede quedar claro cómo funciona ahora el teorema de existencia y unicidad. Este teorema de existencia y unicidad es análogo al otro teorema. De hecho, cuando uno está trabajando con una ecuación diferencial de primer orden, podría encontrar que ambas cosas son equivalentes,
principalmente pensando que cuando buscamos la forma estándar, ¿cierto? Habrá que pasar a dividir, a ver, de primer orden es de esta forma. Acá de y de x más a sub 0 xy y bueno, igual a la función g de x. Entonces, en forma estándar tendríamos que pasar a dividir todo en a sub 1, es decir, que la función f de xy, ¿quién es? Es g de x menos a sub 0 x por y, todo esto dividido en a sub 1, ¿vale? Recordemos que acá necesitamos que la función f de x sea continua en un intervalo y básicamente esa continuidad ¿a qué se remonta? Se remonta a que la función g sea continua, a que la función a sub 0 sea continua, a la que la función a sub 1 sea continua y además que a sub 1 sea diferente de 0 para todo elemento en el intervalo, si no habría un problema de discontinuidad allí. Entonces, como pueden ver, por eso es que acá se pide que la coeficiente principal sea diferente de 0 para garantizar continuidad de f y bueno, esa primera derivada parcial con respecto a y, simplemente pues tendrá que ver la derivada con respecto a y, pero no va a cambiar lo que sería la solución para un valor x0. ¿Bien? Bueno. Además de los PBI, existen algo que vamos a llamar en adelante PBFs, que son problemas de valores de frontera. Los problemas de valores de frontera son problemas en los cuales, si ustedes lo ven, acá tenemos un PBF de segundo orden, es muy parecido a un PBI. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las condiciones no están dadas sobre el mismo valor. Bien, esa es la diferencia. Entonces, claro, supongan que nosotros tenemos, como aparece acá en la gráfica, curva solución, ¿cierto? A un problema. Y yo, por ejemplo, pongo estas condiciones así. Quiero que la función evaluada en A nos dé y sub 0 y la misma función, ya no la derivada, sino la misma función evaluada en B nos dé otro valor, y sub 1. Entonces, básicamente lo que le estoy pidiendo es que la curva de solución pase por estos puntos, ¿vale? La curva de solución pase por esos dos puntos. Entonces, ¿es posible que exista solución a ese problema de valores de frontera o es posible que no? Cuando uno considera condiciones de frontera en una ecuación de orden 2, existen las siguientes posibilidades y cualquier par de estas condiciones nos sirve como condiciones de frontera. Básicamente voy a poner condiciones tanto para y como para y' en A y un valor B, en un valor A y en un valor B. Entonces, por ejemplo, condiciones de frontera pueden ser escoger y de A igual a algo y y de B igual a algo. Esa sería una condición de frontera, ¿sí? Es decir, las condiciones de frontera podrían ser estas. Y de A igual a y sub 0 y y de B igual a y sub 1. Pero no son las únicas posibles condiciones de frontera. Como les digo, cualquier combinación, cualquier escogencia de un par de condiciones de esta representará condiciones de frontera. Por ejemplo, así como doy condiciones sobre la función, podría dar condiciones también ambas sobre la derivada. Vamos a poner acá y' evaluada en A o y' evaluada en B. Bueno, esta llamémosla y0 y esta llamémosla y1. Bien. Ahí tenemos entonces otras condiciones de frontera. O podría ser la derivada evaluada en A y la función evaluada en B. Bien. O podría ser la función evaluada en A y la derivada evaluada en B. Básicamente salen 4 diferentes opciones. ¿Sí? Con la que teníamos acá originalmente, acá tenemos una, acá quedan las otras 4. Cuando están las dos derivadas, cuando está la derivada en A y la función evaluada en B, y cuando está la función evaluada en A y la derivada evaluada en B. Aparecen esas 4 posibles diferentes condiciones de frontera puestas sobre dos valores que estén allí, dos valores A y B. ¿Vale?
Los problemas de condiciones de frontera son problemas en algunos casos un poco más complejos. ¿Por qué? Porque no tenemos teoría que garantice la existencia y mucho menos la unicidad de esas soluciones a problemas de valores de frontera. Bien, puede ser que nosotros tengamos un problema de valores de frontera y sin importar cómo sea la ecuación diferencial, depende de las condiciones de frontera, puede o no tener solución. ¿Vale? A ver, vamos a mirar acá un ejemplo. Este ejemplo es muy ilustrativo en ese sentido. Miremos esta ecuación diferencial. Si nosotros analizamos esta ecuación diferencial, segunda derivada más 16 veces la función igual a 0. Como pueden ver, los coeficientes, muchachos, los coeficientes son constantes. ¿Qué quiere decir? Que a los coeficientes ser constantes, tenemos que las funciones coeficientes son continuas en todos los reales y además la función coeficiente principal es 1. Por lo tanto, esta ecuación diferencial admite solución única para cualquier PBI planteado sobre cualquier número real, ¿sí? Sin importar cuál sea el PBI que usted plantee y cuál sea ese número real, siempre va a admitir solución única. Pero, bueno, además la solución está dada por esto. Pero vamos a ver entonces 3 casos. El primer caso vamos a plantear un problema de valores de frontera y va a ser el siguiente. X evaluado en 0 es 0 y X evaluado en pi medios es 0. Vamos a poner estas condiciones de frontera. Hace uno las cuentas. Con estas condiciones de frontera básicamente se hace lo mismo que con las condiciones iniciales. Uno hace las cuentas para hallar las constantes, ¿vale? Acá tenemos 2 constantes en la solución. Vamos a hacer las cuentas. Y bueno, cuando se hacen las cuentas se encuentra que las constantes toman los siguientes valores. Bueno, en este caso tenemos que C1 es 0. Bien, tenemos que C1 es 0. Y tenemos que C2 puede ser arbitral. Entonces lo que tenemos acá es que el problema de valores de frontera tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? A ver, ¿quién me explica por qué? Bueno, ¿por qué hay infinitas soluciones? Miremos eso. Cuando se somete a las condiciones iniciales, lo que es el problema, vamos a hacer acá un poco las cuentas. Las condiciones de frontera son x evaluado en 0 es 0 y x evaluado en pi medios es 0. Entonces, si evaluamos x en 0 igualado a 0, ¿qué nos queda? Bueno, t va a ser 0, por lo tanto, seno de 4t es 0, todo esto se va a hacer 0, y nos queda 0 igual a c1. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1. De acá se obtiene directamente que c1 vale 0. Es decir, que por ahora, ¿cómo va quedando la solución para este caso? Para este caso, la solución va quedando de la forma x igual a c2 seno de 4t. Bien, ahora sometemos a la segunda condición de frontera. Evaluamos todo en pi medios. Evaluando en pi medios, seno de 4 por pi medios es seno de 2pi y el seno de 2pi es 0.
Por lo tanto, acá va a quedar 0 igual a C2 por 0. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier escogencia de C2, cualquier valor que queramos darle a C2, se va a satisfacer la ecuación diferencial con las condiciones de frontera. Básicamente, la solución general va a ser esta. La solución general y, de hecho, la solución del problema de valores de frontera. La solución del problema de valores de frontera será C2 seno de 4t, porque para cualquier valor de C2 se obtiene que esta igualdad se cumple, se obtiene que es solución de la ecuación diferencial. Y como acá C2 puede tomar cualquier valor, entonces esto nos da un problema que tiene infinitas soluciones. Pero bueno, quiero hacer hincapié en lo que había dicho hace un momento. Esta ecuación diferencial por sí sola, nos muestra que si yo tomo cualquier PBI, cualquier problema de valores iniciales planteado, vamos a encontrar que esa ecuación diferencial, ese PBI, tendrá solución única, ¿sí? Tendrá solución única. Sin embargo, cuando se trata de un problema de valores de frontera, entonces veamos que esta, por ejemplo, con estas condiciones de frontera puede tener infinitas soluciones. Bien, vamos al segundo caso. Aquí se van a cambiar las condiciones de frontera. Ahora vamos a tomar x evaluado en 0 igual a 0 y x evaluado en pi octavos igual a 0. Entonces, nuevamente, a partir de x evaluado en 0 igual a 0, se vuelve a obtener que C1 es 0, ¿no? Es que es la misma solución. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos x evaluado en pi octavos? Entonces, por ahora vamos obteniendo que la solución general, bueno, la solución es C2 seno de 4t. Si t vale pi octavos, entonces tenemos pi octavos por 4, esto es pi medios, y seno de pi medios es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría 0 igual a C2 por 1, de donde se encuentra que C2 también es igual a 0. A ver, por acá debe estar en alguna parte. Acá está. C2 es igual a 0. Entonces, C1 es igual a 0, C2 es igual a 0. Conclusión, la solución de este problema de valores de frontera es x igual a 0. Y es la única solución. Observen, misma ecuación diferencial. Tenemos la misma ecuación diferencial, pero hemos cambiado las condiciones de frontera. Y observen que solamente cambié una de las condiciones. ¿Vale? Solo cambié una de las condiciones. La otra condición, de hecho, la mantuve. Y si cambié una de las condiciones de frontera, entonces pasó el problema de tener infinitas soluciones a tener solución única. Un contraste bastante grande. Ahora, por último, si volvemos a tener las otras condiciones de frontera, a ver, vamos a poner esto. X evaluado en 0 es 0 y X evaluado en pi medios es 1. Vale, de X evaluado en 0 igual a 0, volvemos a encontrar que C1 vale 0. Bien. Y otra vez nos quedamos con el caso en el cual X es igual a C2 seno de 4t. Seno de 4t. Pero cuando evaluamos en pi medios, entonces, cuando evaluamos en pi medios queda 1 igual a C2 por el seno de 4 pi medios. Es decir, esto es el seno de 2pi, lo cual es 0. ¿Qué quiere decir? Que estamos encontrándonos con que 1 es igual a 0. Esto no tiene sentido. Esto no es posible. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que no tiene solución este problema de valores de frontera. A ver, por acá debe decir algo así. A ver, acá está. 1 va a ser igual a 0. Es una contradicción. Por lo tanto, el problema no tiene solución. Bien. Vean que es la misma ecuación diferencial. Exactamente la misma ecuación diferencial y le estamos cambiando de hecho solamente una de las condiciones de frontera. La otra la estamos manteniendo. Entonces acá hablar de problema de valores de frontera es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque a priori no podemos decidir si tiene o no solución y mucho menos si es única. Entonces
Habrá que ver cómo quedan las cuentas, es decir, hay que hacer las cuentas y darse cuenta si tiene o no solución. Y si la tiene, si es única o no. Bien, no es tan fácil como en el PBI que a partir de la misma ecuación diferencial podríamos llegar a sacar conclusiones. ¿Vale? Bueno, de momento hay preguntas, muchachos. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hablar entonces de ecuaciones homogéneas. Como les había dicho, una ecuación diferencial lineal de enésimo orden es homogénea cuando la parte de la derecha es igual a cero. Esta parte de la derecha de la igualdad es igual a cero todo el tiempo. Bien. En caso en el que la parte de la derecha no sea siempre cero, entonces decimos que es una ecuación no homogénea. Ojo, se establece que debe ser diferente de cero en algunos valores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo acá en la parte de la derecha pongo la función seno de x, esto sería no homogéneo, ¿sí? No quiere decir que, por ejemplo, porque se haga cero en 0, en pi, en 2pi, etcétera, deje de ser no homogénea, ¿vale? Entonces acá hay que saber también distinguir esto. Porque el hecho de que esto sea diferente de cero no quiere decir que sea diferente de cero siempre, ¿vale? Quiere decir es que no es idénticamente cero. ¿Qué quiere decir idénticamente cero? Que es cero para cualquier valor de x. Entonces seno de x no es cero para cualquier valor de x y por lo tanto esto sería una ecuación diferencial no homogénea. ¿Bien? Vale. Vamos a hablar entonces de lo que serían principio de superposición de soluciones a ecuaciones diferenciales homogéneas. Para hablar de ecuaciones diferenciales homogéneas, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el operador diferencial. El operador diferencial es un operador, si alguien ha visto algo de álgebra lineal, resulta que cuando uno está en álgebra lineal, habla de transformaciones lineales. ¿Y qué es una transformación lineal? Entonces, sean B, W, espacios vectoriales. Básicamente un espacio vectorial es un conjunto en el cual se tienen definidas dos operaciones, una interna, que será una operación de adición, y una externa que será un producto por escalar. Junto con estas dos operaciones se deben cumplir unos 10 axiomas. Se cumplen 10 axiomas, pueden chequear por ahí de qué se trata. Eso es un espacio vectorial. Por lo pronto no me interesa entrar en detalles en qué es un espacio vectorial. Solamente quiero definir lo que es una transformación lineal y a partir de eso hablar de lo que es un operador lineal. Para entrar a ver algunos ejemplos de operadores lineales y entre esos el ejemplo que más me interesa por el momento es el ejemplo del operador diferencial.
Bien, resulta que, bueno, si tenemos dos espacios vectoriales, se puede definir una transformación lineal de la siguiente manera. Entonces, una aplicación T definida de el espacio vectorial B en el espacio vectorial W, simplemente se representa de esta manera, de B en W, se dice que es una transformación lineal se dice que es una transformación lineal si se cumplen las siguientes condiciones. Básicamente las condiciones que se necesitan acá. Una primera condición que a veces se pasa un poco desapercibida y a veces no se menciona es que T sea una función y por lo tanto lo que le voy a pedir es que esté bien definida, ¿vale? A veces simplemente en lo que es la definición se dice que es una función. En algunos textos simplemente se usa la palabra aplicación y se pone esta condición. Yo prefiero ponerlo así para hacer hincapié en que debe ser una función. Es decir, tiene que estar definida. ¿Qué es una función? Básicamente es una aplicación que a cada uno de los elementos del dominio asigna uno y solamente un elemento del conjunto de llegada. Esto, por ejemplo, excluye la posibilidad de que para un elemento del dominio existan dos imágenes asociadas en el conjunto de llegada, ¿vale? Es lo que quiero que se evite. Entonces, tenemos que sea función, segunda condición. Esta segunda y tercera son las que son más representativas de una transformación lineal y son las siguientes. Vamos a pedirle que T de U más B, donde esta más es la suma interna definida en el espacio vectorial, este T de U más B sea igual a T de U más T de B. Más T de B, esto para todo U y B que pertenecen al espacio vectorial B, el espacio vectorial de salida. Bien, el conjunto de salida es espacio vectorial de salida. Siguiente, necesitamos que T de alfa veces U sea alfa veces T de U. Y esto también para todo U que pertenezca al espacio vectorial B y para todo alfa que pertenezca a un campo, ¿no? A un campo. Básicamente estos escalares se escogen en un campo, en un cuerpo, no sé cómo lo habrán definido las personas que vieron álgebra lineal, pero esto se escoge usualmente, a ver, vamos a decir que se escogen los reales, pero puede ser en los reales o puede ser en los complejos o puede ser en un conjunto que sea un campo, ¿vale? Se dice, se menciona de esa manera o se llama de esa manera. Para que quede fácil de entenderlo, vamos a decir que es en los reales, ¿vale? La primera propiedad lo que busca es que esté bien definida como tal la operación, la aplicación. La segunda lo que pide, básicamente, es la linealidad, ¿sí? La linealidad en la suma. Y la tercera se conoce como propiedad homogénea. Bien, pero ahí hay que tener cuidado porque es homogénea es lo que se conoce esa propiedad en transformaciones lineales, no tiene nada que ver con la homogeneidad de la ecuación diferencial, ¿vale? Esto es una transformación lineal. Toda aplicación que sea definida de esta manera
es así. Bueno, por ahí nos comparten los axiomas de espacio vectorial. Por allí, al final, parte de inferior derecha, nos agregan un número de teléfono. No sé si de pronto es para asesorías o algo así. Pero bueno, ahí están los axiomas en el chat. Axiomas de espacio vectorial, ¿no? Vale. Bueno, una vez tenemos una transformación lineal, resulta que dentro de la familia de transformaciones lineales, dentro del conjunto de todas las transformaciones lineales, existen algunas que se llaman operadores lineales. ¿Qué es un operador lineal? Entonces, básicamente, un operador lineal L es una transformación lineal definida de un espacio vectorial B, en el mismo. ¿Vale? Es decir, básicamente lo que tenemos es que el operador lineal L es definido de B en el mismo conjunto B. ¿Vale? Básicamente, si el conjunto de partida y el conjunto de llegada es el mismo, y esa aplicación es una transformación lineal, eso se llama operador lineal. ¿Vale? Ejemplos de operadores lineales, nosotros podemos ver, por ejemplo, la siguiente. Un operador lineal definido, qué sé yo, de R2 en R2, donde a cada pareja, vamos a ponerlo, podemos escribirlo así, a una pareja XY la va a enviar en el transformado de XY y que sea lo siguiente. Por ejemplo, vamos a escribir aquí X más Y, X menos Y. Bien, sería una transformación lineal que además va de R2 en R2. Se pueden verificar todas las propiedades. La primera propiedad, el hecho de estar bien definida, se establece más o menos de manera natural a partir de lo que son las componentes, como se están definiendo. La segunda propiedad, vamos a mirar la segunda propiedad de linealidad, ¿vale? Entonces, vamos a tomar acá la transformada de la suma de dos vectores de R2. Entonces, vamos a tomar aquí un X0, Y0 más X1, Y1. Bien. ¿Cómo se suman vectores en R2 o puntos de R2? Entonces, estos se suman componente a componente. Por lo tanto, esto sería la transformada de ¿quién? Sería la transformada de X0 más X1, Y sub 0 más Y sub 1. Bien, se suman componente a componente. Entonces, bueno, acá incluso podríamos agregar un paréntesis. Entonces, la transformación de esto, justo como nos lo indica, básicamente la transformación lo que está haciendo es que el resultado de la transformación es la suma de las dos componentes. Es decir, que acá vamos a tener la suma de estas dos componentes, X0 más X1 más, ¿cierto? Esta sería la primera componente, más la segunda componente que es Y sub 0 más Y sub 1, ahora la diferencia de la primera componente menos la segunda. X0 más X1 menos, acá un momento, no sé por qué se hizo un zoom inverso, menos la segunda componente que sería, que es Y sub 0 menos, perdón, Y sub 0 más Y sub 1. ¿Bien? Bien.
Ahora lo que voy a hacer es reorganizar un poco los elementos en esta pareja ordenada. ¿Cómo lo voy a reorganizar? Básicamente de esta manera. Voy a hacer una asociativa así. Esto lo puedo agrupar así. X0 más Y sub 0, ¿vale? Más X1 más Y sub 1, ¿cierto? Puedo romper estos paréntesis, asociar X0 con Y0 y X1 más Y1. Lo puedo hacer así, coma, y también puedo hacer lo mismo en la segunda componente. Queda X0 menos Y0 más, y vamos a escribir aquí X1 menos Y1. Bien, rompiendo los paréntesis y agrupando de esta manera. Como ya dijimos en R2, los puntos se suman o los vectores se suman componente a componente. Es decir, que yo podría separar todo este vector en la suma de dos vectores, tomando como primera componente para el primer punto x0 más y0 y como segunda componente del primer punto x0 menos y0. Y esto lo voy a sumar, lo que me queda para la primera componente sería x1 más y1 y x1 menos y1, ¿vale? Puedo separarlo así. Y si ustedes observan, esto no es otra cosa que el transformado de x0, y0, ¿cierto? La transformada de x0, y0, ¿quién es? Suma de primeras de las componentes en la primera componente y en la segunda componente tengo la diferencia de estas componentes, de la primera menos la segunda. Y lo mismo va a ocurrir en esta. Tenemos el transformado de x1, y1. Es decir, lo que estoy mostrando es que el transformado de una suma de vectores es igual a la suma de los transformados de estos vectores, lo cual nos muestra que se cumple la primera propiedad, perdón, la segunda propiedad. Podemos verificar que se cumple también la tercera propiedad. ¿Y cómo sería eso? Entonces vamos a transformar alfa veces un vector de R2, donde alfa va a ser un número real. Entonces, esto será lo mismo que transformar alfa x0, alfa y0. Bien, cuando multiplico un escalar por un vector de R2, se multiplican las componentes. Y ahora lo transformo. ¿Esto qué es? Según la transformación, en la primera componente voy a poner suma de estas componentes y en la segunda componente voy a poner la primera componente menos la segunda componente. Pero puedo hacer de cada una de estas componentes un factor común alfa. Y me queda alfa x0 más y0, alfa x0 menos y0. Y ahora puedo hacer un factor común alfa de todo el vector. Queda alfa x0 más y0, x0 menos y0. Y este vector no es otra cosa que el transformado de x0, y0. Es decir, que la transformación de alfa veces un vector es alfa veces el transformado de ese vector. Conclusión, cumple con las condiciones para hacer transformación lineal. Además, como va de R2 en el mismo espacio vectorial R2, pues lo que tenemos es que esto es un operador lineal. ¿Bien? Bueno, uno podría estudiar muchos operadores lineales, no solamente de Rn en Rn, tenemos operadores lineales de espacios vectoriales, por ejemplo, de matrices, ¿sí? Los conjuntos de matrices forman espacios vectoriales. De hecho, si uno trabaja con ciertos tipos de matrices, también forman espacios vectoriales. Y bueno, podrían ser también espacios vectoriales de polinomios. Las que nos van a interesar acá son las funciones. Es decir, que vamos a considerar un espacio vectorial de funciones. Y así vamos a definir nuestro operador lineal. Resulta que no solamente existe un operador diferencial.
La notación es única, pero el operador diferencial pues se acomoda o se ajusta de acuerdo a cómo sea necesario para el momento en el cual se va a utilizar. Bien, entonces, lo que viene siendo el operador lineal, el operador diferencial, perdón, va a ser de la siguiente manera. A ver, vamos a tomar nosotros acá un espacio vectorial que va a ser el conjunto de funciones. Esto, dependiendo del texto con el que se esté trabajando, puede tener diferentes notaciones. Nosotros simplemente vamos a poner la notación C y para esto vamos a poner funciones continuas. Ahí está C. Vamos a poner funciones continuas sobre un intervalo cerrado AB. Bien, esto es bastante general. Bueno, esto es el conjunto de funciones continuas sobre un intervalo AB, sobre AB. Resulta que a partir de este conjunto de funciones continuas sobre un intervalo AB, uno puede definir operadores diferenciales. ¿Cómo se define un operador diferencial? Entonces, bueno, podemos usar la notación D y tomar funciones continuas de A, B, definidas sobre A, B, y enviarla en funciones continuas en A, B. Por eso es un operador. ¿Cuál es la idea? Que acá vamos a tomar una función f de x y el transformado de esta función, va a ser el operador diferencial aplicado a f de x y esto será la derivada con respecto a x de la función f de x. Es decir, esto será f'. Lo que está haciendo el operador diferencial es tomar una función y el transformado mediante el operador diferencial es su derivada, ¿vale? A esto se le conoce como operador diferencial. Es un operador lineal, ¿sí? Es decir, esto cumple con los axiomas de, bueno, el conjunto C de AB, el conjunto de funciones continuas, cumple con los axiomas de espacio vectorial, tomando funciones de variables reales, continuas, y básicamente con estas funciones continuas se define una suma que es la suma de funciones usual y el producto es un producto por escalar real. Entonces, cuando uno trabaja con estas dos operaciones, puede verificar, como el compañero lo envió en el grupo de WhatsApp, que se satisfacen los 10 axiomas de espacio vectorial para el conjunto de funciones continuas definidas sobre un intervalo. Bien. Ahora, el operador D cumple con las condiciones de ser un operador lineal. Pueden verificar precisamente que se satisface lo siguiente. A ver, esto sí es importante que lo revisemos. Básicamente, veamos, si yo tomo el operador D y lo aplico a una suma de vectores, en este caso los vectores van a ser funciones, ¿vale? Pero ¿qué es lo que debe ocurrir? A ver, esto por definición del operador diferencial es la derivada con respecto a x ¿de quién? De f de x más g de x. Pero resulta que hay una propiedad de derivadas que permite derivar una suma, ¿cierto? Y la suma se deriva como la suma de las derivadas. Es decir, que la derivada de esta suma de funciones va a ser igual a la suma de estas derivadas. ¿Verdad? Una propiedad que se estudia en el curso de cálculo 1. Por lo tanto, la derivada de la función f de x no es otra cosa que el operador diferencial aplicado a f de x y la derivada de la función g de x no es otra cosa que el operador diferencial aplicado a g de x. Entonces observen que tenemos que se cumple la propiedad 2, la propiedad de linealidad. Por otro lado, también se cumple la propiedad de homogénea con respecto al producto por escalar. Entonces, si tenemos el operador diferencial
aplicado a alfa veces f de x, ¿esto qué será? Esto será la derivada con respecto a x, ¿cierto? Por definición, derivada con respecto a x de alfa veces f de x. Y resulta que cuando tenemos esto aquí, hay también una propiedad de cálculo 1 que básicamente dice lo siguiente: si estamos derivando una función multiplicada por un escalar, puedo sacar el escalar y derivar la función, ¿verdad? Y básicamente esto se convierte en alfa veces el operador lineal, el operador diferencial aplicado a la función. Tenemos entonces también esta otra propiedad, ¿bien? Que se cumple. Por lo tanto, este D mayúscula es un operador lineal. Se conoce como el operador diferencial. A ver, ¿en qué sentido les digo que el operador diferencial se puede acomodar, se puede acoplar, ajustar a la necesidad que se tenga? Normalmente se define así, pero ¿qué pasa? Que es posible que nosotros estemos trabajando con alguna función cuya derivada no sea continua en el mismo intervalo, ¿cierto? A ver, quiero que me digan un ejemplo de una función que sea continua en un intervalo, pero cuya derivada no sea continua en ese mismo intervalo. ¿Qué se les ocurre? A ver, rápidamente, para punto de participación, a ver. X a la 1/2. X a la 1/2, ¿en dónde es continua? Pues sería continua de todos los positivos, incluyendo el 0, ¿no? ¿Y la derivada no es continua en ese mismo intervalo? Pues saca el 0. Bueno, con eso me basta. ¿Me recuerda el nombre? Sebastián González. Listo. Tiene un punto de participación, Sebastián. Sebastián González. Bien. Vamos a ver. Entonces, eso puede ocurrir. Como lo dice el compañero, puede ser que yo tenga una función. En este caso, si estamos, por ejemplo, definiendo o trabajando con funciones continuas en el intervalo de 0 a 1, por ejemplo, la función raíz de x, f de x, igual a raíz de x, es continua en el intervalo de 0 a 1. Pero ¿qué pasa? Que cuando aplico yo el operador diferencial, ¿bien? Cuando aplico yo el operador diferencial, entonces, así tal cual, resulta que esta función, su derivada, ¿cierto? De aplicado a f, ¿quién va a ser? Va a ser 1 sobre 2 raíz de x, la cual no pertenece a este conjunto, ¿sí? Básicamente no es diferenciable en el intervalo de 0 a 1 porque la derivada no está definida en 0. Entonces ahí hay un detalle. Otra función que podría haberle servido de ejemplo, la función valor absoluto en 0, ¿cierto? La función valor absoluto es continua en todos los reales, pero si esta es la función f, entonces f' es una función definida a tramos, va a ser 1 si x es mayor estricto que 0 y va a ser menos 1 si x es menor estricto que 0. Es decir, es una función que además va a ser discontinua en el 0. Y si, por ejemplo, hubiésemos tomado el intervalo de menos 1 a 1 para analizar, entonces me hubiese servido como ejemplo. Entonces, como hay funciones que al derivarse no son continuas, las derivadas en esos mismos intervalos, de hecho, esa propiedad es muy, muy especial, la que estamos pidiendo. Entonces, acá el operador se puede adaptar. Ojo, no siempre se define en un intervalo cerrado. Podríamos trabajar así, en un intervalo abierto, y ahora la función f de x es continua aquí, y la función derivada de raíz de x también es continua acá. Entonces el operador, acá, el intervalo puede cambiar de ser cerrado a ser semiabierto, semicerrado o simplemente abierto.
Pero también podemos pedirle incluso continuidad a la derivada. ¿Para qué? Para precisamente que esto no llegue a pasar. Hay operadores diferenciales que se pueden definir de un conjunto que básicamente será como el siguiente. Acá podemos poner conjunto Cn de A a B a el conjunto Cn de A a B. ¿Qué es Cn? Ya vimos que C es el conjunto de funciones continuas sobre el intervalo AB. Si el intervalo lo cambiamos entonces por un intervalo abierto, acá también serán continuas sobre el intervalo abierto, ¿vale? ¿Pero qué es Cn? ¿Qué es Cn? Entonces, este es el conjunto de funciones n veces diferenciables sobre el intervalo AB. Básicamente, si yo le pido, por ejemplo, que la derivada, cuando digo n veces diferenciables, estoy pidiendo que la primera derivada exista y esté definida sobre AB, es decir, que, por ejemplo, la función raíz de x no es ni siquiera de clase C1 sobre el intervalo de 0 cerrado a 1, ¿vale? Porque la primera derivada no está definida sobre ese mismo intervalo y no es continua. Entonces, estas son funciones de clase, se llaman así, de clase Cn. Y una función de clase Cn es una función que es n veces diferenciable. Recordemos que hay un teorema de cálculo 2 que establece que si una función es continua, entonces, perdón, de cálculo 2 no, de cálculo 1. Si una función es diferenciable sobre un intervalo, entonces es continua sobre ese mismo intervalo. Por ejemplo, si yo le pidiera una función que se pueda derivar dos veces, ¿sí? Que una función sea dos veces diferenciable y que la segunda derivada esté bien definida sobre un intervalo, entonces al pedirle que la segunda derivada esté bien definida sobre un intervalo, automáticamente, ¿qué ocurre? Que la primera derivada sobre ese mismo intervalo es continua y la función como tal también es continua sobre ese intervalo. ¿Vale? Es decir, que al pedirle que la función sea n veces diferenciable sobre un intervalo, le estoy pidiendo que la enésima derivada exista sobre ese intervalo y por lo tanto, si la enésima derivada existe sobre ese intervalo, la n-1 derivada es continua sobre el intervalo. Por lo tanto, la n-2 derivada también es continua sobre el intervalo. Es decir, de ahí para abajo, todas las derivadas de orden inferior a n, todas esas funciones van a ser continuas sobre ese mismo intervalo. Eso es una, como les digo, es una condición muy especial porque le estoy pidiendo condiciones a la función y a todas sus, o bueno, a todas no, tal vez a sus derivadas hasta de orden n. Por ejemplo, funciones de clase C2. Veamos qué serían funciones de clase C2. A ver, vamos a mirar. De clase C2 sobre el intervalo de 0 a 1. Vamos a hablar. Funciones de clase C2 sobre el intervalo de 0 a 1. Tendríamos que pensar en funciones que se puedan derivar dos veces y cuya segunda derivada esté bien definida sobre el intervalo de 0 a 1. Acá tenemos un montón de funciones. Todas las polinomiales de cualquier orden. Tenemos la función seno de x. Tenemos la función coseno de x. Tenemos la función exponencial y de hecho cualquier exponencial, es decir, exponencial en cualquier base. 2 a la x, 3 a la x, etc. Pero también hay un montón de funciones más. Podríamos encontrar algunas funciones racionales, ¿cierto? A ver, qué sé yo, por ejemplo, como ejemplo podríamos poner 1 sobre x más 5. 1 sobre x más 5 tiene problemas en menos 5, pero no en el intervalo de 0 a 1. Su primera derivada va a ser ¿quién? Menos x más 1 todo elevado a la menos 1. Perdón, todo elevado a la menos 2. ¿Cierto? Que no tiene problemas en el intervalo de 0 a 1. Su segunda derivada va a ser 2x más 5 elevado a la menos 3. No hay problema acá. Así podría encontrar un montón de funciones que son de clase C2 sobre el intervalo de 0 a 1.
¿Qué es de ser de clase C2? Que se puede derivar 2 veces. Puede que se derive más, pero por ahora me interesa que se pueda derivar 2 veces. Que sea entonces 2 veces diferenciable. Es decir, que la segunda derivada esté bien definida sobre este intervalo y por lo tanto que eso implica que la primera derivada es continua sobre ese intervalo y eso también implica que la función es continua sobre ese intervalo. Bien, existen funciones que son de clase C infinito y a veces los operadores diferenciales se trabajan muy bien con ese tipo de funciones. ¿Qué es una función de clase C infinito? Una función que es infinitamente diferenciable y todas sus derivadas son continuas, ¿vale? Todas sus derivadas son continuas. De hecho, hay funciones que son de clase C infinito en el intervalo de menos infinito a infinito. A veces estas funciones simplemente se escriben funciones C infinito, ¿vale? C infinito, de clase C infinito. ¿Y qué funciones son de clase C infinito? Por ejemplo, polinomiales, cualquier polinomial, seno, coseno, exponenciales y ya. Bueno, no solamente esas, ¿no? Pero como ejemplo tenemos esas. Una función racional podría ser siempre y cuando el denominador sea apropiado. A ver, por ejemplo, si tengo 1 sobre x cuadrado más 1, el denominador nunca se hace 0 y por lo tanto esta función es continua. Su derivada, la derivada ¿quién es? Es 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. No tiene problema para ningún número real. Siguiente derivada va a ser 2 sobre x al cuadrado más 1 al cubo y así sucesivamente. Pueden ver que lo único que está pasando es que aumentan las potencias del denominador y en el numerador van a ir cambiando los números. Es decir, esta función racional es una función de clase C infinito sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Bien, es una función que siempre está bien definida, cualquiera de sus derivadas siempre está bien definida, además es continua en el intervalo de menos infinito a infinito. Estas funciones de clases a infinito son muy buenas para trabajar como tal. ¿Por qué? Porque no hay que preocuparse de pronto en qué momento su derivada puede dejar de ser continua, ¿cierto? O en qué momento de pronto alguna de las derivadas no es continua sobre alguna parte del intervalo de menos infinito a infinito, ¿sí? No hay que preocuparse por eso. Entonces, por eso es bueno trabajar con funciones de clases a infinito. En ese orden de ideas, el operador diferencial se define así tal cual, pero él se adapta. Puede ser que si yo estoy trabajando con funciones que son, no sé, de pronto tienen que ser continuas de 0 a 1, pero no son continuas de 0 a 2, pues entonces puedo definir un operador diferencial en el intervalo de 0 a 2. De pronto necesito trabajar con funciones, con un operador diferencial, pero para funciones de clase C2. ¿Para qué? Para, por ejemplo, que no me aparezcan casos como esto. ¿Sí? Una función que al derivarla de pronto, si estábamos en el intervalo cerrado de 0 a 1, que al derivarla, entonces la derivada ya no es continua y por lo tanto no cae en este conjunto. Eso es un problema para cuando se está trabajando teóricamente con algunos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se define un operador diferencial y se restringe todo esto a funciones de clase C2 y así sucesivamente. Bien, así sucesivamente. De hecho, cuando uno empieza a estudiar este tipo de funciones, puede ver que hay hay contenencias entre estos conjuntos. Por ejemplo, si yo tuviera, qué sé yo, funciones continuas en un intervalo AB, continuas. Acá dentro de estas funciones van a estar las funciones de clase C1 en el intervalo AB. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo básicamente que la primera derivada exista. A las que son de clase C1, le pido que la primera derivada exista. La primera derivada exista y que sobre el intervalo AB, por lo tanto, la función va a ser continua sobre el intervalo AB. Bien. Entonces, por ejemplo, las de clase C1 están metidas en las continuas. Las de clase C2 van a estar metidas acá. Bueno, ya voy a omitir
el AB. Las de clase C3 van a estar acá y así sucesivamente. Así sucesivamente, es decir, las de clase C infinito es un conjunto bien pequeño. Por acá las de clase C infinito. Bueno, algo escribieron en el chat allí como subespacios vectoriales, no sé. Vista las de... Se refiere a las funciones de clase C sub K, C sub N, que si son subespacios vectoriales. Si son subespacios vectoriales, sí lo son. ¿Vale? Son conjuntos que están en el son subconjuntos del conjunto C de AB, pero además cumplen con las condiciones para ser espacio vectorial cada una de ellas. Entonces sí, son subespacios vectoriales. Bueno, entonces cuando estamos trabajando con funciones de este estilo se pueden definir muy bien los operadores diferenciales. ¿Para qué me interesa, por ejemplo, hablar del operador diferencial? Ya que hemos hecho un buen preámbulo del operador diferencial. El operador diferencial, bueno, y de hecho acá observen que hablan de operadores diferenciales. Como les digo, es que no existe uno solo. Uno puede adaptarlo dependiendo de lo que esté necesitando. Acá el operador diferencial va a ser de ayuda para poder reescribir algunas ecuaciones diferenciales. Vamos a utilizar la letra D mayúscula y, por ejemplo, nos permite reescribir una segunda derivada de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos segunda derivada de y con respecto a x. Simplemente esto será de la siguiente manera. A ver, esto quiero que se entienda bien. Si yo hago d evaluado en y, es decir, estoy operando en la función y, por lo tanto la estoy derivando, ¿bien? La estoy derivando la función y con respecto a x, ¿sí? Es decir, esto es derivada con respecto a x de la función y. Ahora, si yo hago derivada, o el operador diferencial, como básicamente como este operador diferencial está acá de un conjunto de funciones, en un mismo conjunto de funciones, ¿cierto? Por ser operador diferencial, por ser operador lineal, voy a tomar a y acá y la voy a llevar aquí, pero cae en el mismo conjunto C. Es decir, que yo podría volver ahora a ver aquí, cae acá y', pero ahora podría pensarlo de esta manera. ¿Qué pasa si en lugar de tomar y en el conjunto C, tomo a y'? ¿Cómo sé que y' está en el conjunto C? Porque está cayendo en el conjunto C antes. Entonces, si ahora tomo a y' y la calculo mediante el operador diferencial, esto será y segunda, ¿vale? Entonces, por eso tiene sentido aplicar el operador diferencial al operador diferencial aplicado a y. ¿Bien? Porque el operador diferencial aplicado a y va a ser una función que cae en el mismo conjunto. Entonces, puedo retomarla y aplicar nuevamente el operador diferencial. ¿Y esto básicamente qué es? Esto es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de y. Por notación, es la segunda derivada de y con respecto a x. Y en adelante la notación, ¿cómo será? No vamos a escribir así de y, sino simplemente como está acá, d cuadrado. Podríamos poner un paréntesis o podríamos omitirlo, siempre y cuando no haya confusión y no entendamos mal lo que está pasando acá, ¿vale? Acá esto es el operador diferencial aplicado dos veces de manera sucesiva a la función y. ¿Bien? En general, una enésima derivada se va a escribir como d a la n por y. Así se va a escribir una enésima derivada. Esto nos permite entonces reescribir una ecuación diferencial en términos del operador diferencial. ¿Vale? Y bueno, algo que había mencionado antes es que el operador diferencial, bueno, como es operador diferencial, como es transformación lineal, cumple con esta propiedad, ¿cierto? Con la propiedad de linealidad en la suma y también cumple con la propiedad de homogeneidad en el producto. Estas dos propiedades se cumplen y básicamente se cumplen también para hacer transformación lineal. Entonces, algo que se puede observar a partir del uso del operador diferencial, básicamente es por qué funciona el principio de superposición
de solución a ecuaciones homogéneas. Vamos a mencionar este principio y con esto terminamos. Básicamente piensen que tengo un conjunto de soluciones a ecuaciones a una ecuación homogénea. Entonces, consideremos una ecuación diferencial homogénea lineal de enésimo orden. Bien. Y y sub 1, y sub 2, etcétera, hasta y sub n, soluciones, ¿vale? Soluciones a la ecuación diferencial. Bien. Entonces, básicamente pensemos lo siguiente, muchachos. A ver, algo que acá olvidé mencionar. Cuando vamos a trabajar con lo que es la representación de una ecuación diferencial, la podemos mencionar con una letra L. Bien, pero para no hacer eso, entonces yo voy a decir lo siguiente. Es decir, si nosotros tenemos la ecuación diferencial de enésimo orden, y hasta a sub 0 de x por y igual a 0, se cumple que a sub nx, enésima derivada de y sub i de xn más, etcétera, más a sub 0 de x y sub i es igual a 0 para todo i que pertenece al conjunto desde 1 hasta n. Básicamente lo que estoy diciendo es que si yo reemplazo cada una de estas funciones y sub 1, y sub 2 hasta y sub n en lo que es la ecuación diferencial, lo que estoy diciendo es que se cumple la ecuación diferencial, se satisface esa ecuación diferencial, es decir que eso da 0. Bien, eso es lo que quiere decir, que sean y1, y2 hasta yn soluciones a la ecuación diferencial. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que establece el principio de superposición es que la suma de soluciones también es solución. Entonces, y igual a C1, Y1 más C2, Y2 más, etcétera, más CN, YN, también es solución a la ecuación diferencial. ¿Esto por qué? ¿Por qué esto también va a ser solución? Si uno reemplaza acá, puede usar la notación del operador diferencial. Básicamente vamos a usarla así. A sub nxn de n, ¿vale? De n, y más, etcétera, a sub n, bueno, vamos a poner acá a sub 0, x, simplemente y, igual a 0. A ver, en adelante voy a omitir la x de los a sub i's para escribir menos. Voy a reemplazar, ¿vale? Tengo a sub n de elevado a la n de y. ¿Quién es y? Esto, C1, Y1 más, etcétera, Cn, Yn. Y así sucesivamente hasta llegar. Voy a escribir desde a sub 1. A sub 1 de aplicado a quién? A toda esta expresión C1, Y1 más, vamos a poner acá de una vez, hasta Cn, Yn. Y todo esto más a sub 0, ¿cierto? Más a sub 0 por y, que va a ser C1, Y1 más hasta Cn, Yn. Bien, vamos a ver que todo esto es igual a 0, ¿vale? Entonces, para verificar que esto es verdad. Resulta que el operador diferencial me permite separar en constantes y me permite también
separar sumas, ¿vale? Es decir, que el operador diferencial aplicado a C1, Y1 más, etcétera, ¿esto qué será? A ver, voy a abrir aquí un corchete y esto será, puedo sacar constantes. C1 de N de Y1 más, etcétera, hasta Cn dn de Yn. Puedo separar todo esto. Así sucesivamente hasta llegar a A0 de ¿quién? De C1 de Y más, etcétera, Cn de Y. De Yn. Bueno, acá Y1 hasta Yn. Y todo esto va a ser igual a ¿qué? Veamos. Voy a romper estos corchetes, voy a agrupar, ¿vale? Aquí básicamente voy a agrupar todo lo que va a quedar con C1. Voy a hacer un factor común. C1, ¿y qué me queda? Me va a quedar AN, DN, Y1, ¿sí? Más, así sucesivamente, hasta A0 de Y1. ¿Bien? Más lo que viene siendo C2, así sucesivamente hasta Cn, factor de ¿quién? AN, de DN, de Yn, más hasta llegar a A0 de Yn. ¿Bien? Y como dijimos al inicio, ¿cuánto es AN, DN, Y1 hasta A0 de Y1? Básicamente esto es la ecuación diferencial evaluada en Y1. ¿Bien? Y al principio habíamos dicho que la ecuación diferencial evaluada en cada uno de los Y sub i's, ¿cierto? Para todo Y sub i, esa ecuación diferencial iba a dar 0. ¿Bien? Porque son solución de la ecuación homogénea. Es decir, que acá va a quedar C1 por 0 más, etcétera, Cn, y acá lo mismo. Por acá, igual. ¿Esto qué es? Es la ecuación diferencial evaluada en Yn. ¿Esto quién es? 0. Porque también es solución de la ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, esto es hasta más Cn por 0 y todo esto va a ser 0. Efectivamente, esta función y igual a C1, Y1 más C2, Y2 más Cn, Yn, esta función también es solución de una ecuación, de la ecuación diferencial homogénea. Básicamente lo que dice este teorema de superposición es que si usted tiene un conjunto de soluciones a una ecuación homogénea, lineal, entonces la suma, anteponiendo acá constantes, esto realmente se llama combinación lineal. Cualquier combinación lineal de un conjunto de soluciones a una ecuación homogénea también es solución a la ecuación homogénea, ¿vale? Esto más adelante será importante porque nosotros nos vamos a concentrar en ver cómo hallar estas soluciones de manera individual, y como de manera individual podemos hallar las soluciones, entonces también vamos a poder escribir una solución general a la ecuación homogénea. ¿Cómo será esa solución general? Simplemente será una combinación lineal de soluciones, ¿bien? Porque cualquier combinación lineal también va a ser solución a la ecuación diferencial, ¿bien? Bueno, acá hay algunas cosas más de teoría que hay que ver antes de llegar a eso, pero bueno, ahí vamos por buen camino. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy.